La voz en el aire. Hay una voz en el aire, es una voz que son mil. Cuenta la historia al margen de la historia para quien la quiera oír. Hay un estruendo que quiere tapar la canción que se esconde en las calles, que no calle. Hay una voz en el aire, con algo para decir. Luchas y sueños, cuentos y encuentros, contar para resistir. Radio Comunitaria FM Reconquista. Mujeres indígenas, terricidio, chineo y derechos humanos. No le tenemos miedo a la mirada de nuestros niños y niñas muriendo de hambre, muriendo por las violaciones. Le tememos a la cobardía, a eso le tememos, a que no podamos tener sabiduría y palabras fuertes para decirle que fuimos lo suficientemente corajudas para defender sus vidas. Tenemos temor a la vergüenza de amanecer cada día sabiendo que no hemos hecho nada para recordar su vida. A eso le tememos. Vengan a reprimirnos, vengan a balacearnos, vengan a gasearnos. Nos va a agarrar preparada, nos va a agarrar con dignidad, con coraje y espiritualmente fuerte. Y de espiritualidad seguramente este Estado genocida no sabe nada, pero a través de nosotras habla la tierra, hablan los ríos, habla la selva, habla la montaña, hablan los territorios que estamos resguardando y por los cuales ellos nos están reprimiendo, porque ellos quieren quedarse con nuestros territorios solo para asesinarlos. Vengan, que estamos listas. ¡Ya! Con licencia, nuestra mirada, nuestra voz, nuestra historia. Los pueblos originarios constituyen un problema para las sociedades occidentales capitalistas. Son preexistentes a los estados-nación modernos. Esta condición les otorga derechos colectivos tales como la administración comunitaria de sus tierras ancestrales, la enseñanza bilingüe en la educación formal y el respeto a sus culturas, creencias y costumbres. Incluso, algunos países se reconocen como estados plurinacionales, tal el caso de la hermana Bolivia. Debemos entender que una nación es un pueblo con una cultura y una historia común, más allá de que se constituya o no como Estado según el derecho internacional. Por su parte, las mujeres originarias encaran una lucha compleja, donde convergen los reclamos ancestrales, formas originales de feminismo y la defensa de la madre tierra, la Pachamama, el hogar de todos y de todas. Todo esto entra en conflicto con intereses económicos muy poderosos, nacionales e internacionales, del orden inmobiliario, agropecuario y extractivista. Territorio en Reconquista. Reconquistando la palabra, reconquistando los territorios, reconquistando la comunicación popular. El movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir nuclea alrededor de 40 naciones originarias que cohabitan el territorio argentino. Se proponen recuperar la plurinacionalidad histórica negada por la historia oficial, tomando como bandera política su identidad ancestral y sus cosmogonías, saberes e identidades territoriales. Luchan por la autodeterminación de sus cuerpos, sus territorios y sus pueblos.
el pasado miércoles 9 de noviembre, realizaron una acción directa en el Banco Central, como primer antecedente de una serie de intervenciones que se buscan desplegar en espacios estratégicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el fin de visibilizar las incesantes violaciones a los derechos humanos y ambientales que padecen estas comunidades. Escuchamos las palabras de Moira Millán y Alejandra Siriaco, entre otras referentas que relatan esta cruda realidad y exigen una intervención inmediata del Estado. Bueno, estamos acá con... Estela Maris, de la comunidad Colla de Salta. Bien, y Estela Maris nos va a contar por qué estamos en este momento en el Banco Central haciendo una ocupación pacífica. Bueno, venimos desde el norte, desde el sur, desde distintas comunidades de toda la Argentina a exigirles al presidente del Banco Central que intermedie y que nos escuche, porque hemos recorrido distintos ministerios, hemos querido llegar inclusive hasta el presidente de la Nación, no nos han recibido. En los territorios hay matanzas de niñas. Hace unos días nos levantamos con la noticia de una joven de 12 años violada, ahorcada, que hoy está en coma, y como ella, toda la semana, casi todos los días, ocurren estos hechos. Los niños desaparecen de las comunidades, se las llevan a las niñas para prostitución. Bueno, el terricidio, por supuesto, todo lo que la contaminación de las empresas extractivistas que están devastando nuestros territorios. Y bueno, sin lugar a dudas, apoyar a las hermanas mapuches también, que están presas injustamente por defender esa tierra, por defender esos territorios, por defender la fuerza elemental de la tierra. Y bueno, estamos acá en paz, tratando de que se escuchen nuestras voces. ¿Por qué eligieron el Banco Central para hacer escuchar su reclamo? Porque desde acá se van generando todas las políticas y un modelo de país. Acá es donde se decide el modelo de país. Que el pueblo argentino no crea que se decide en una cámara o en los ministerios. Es acá. Porque todos los negociados de empresas, los negociados que devastan nuestros territorios se firman acá, porque es el Estado el que habilita eso. Entonces, ellos acá, los grandes empresarios, entran y son recibidos por el gerente. No necesitan ni siquiera ser anunciados. Nosotros acá tenemos que hacer todo un derrotero para que nos atiendan, nota tras nota, pero ellos no, ellos entran directamente. Entonces, queremos que esos privilegios se terminen y queremos ser parte de esas políticas públicas, ¿no? Que van poniéndole destino a nuestras vidas, a las vidas de nuestras hijas. ¿Cuál es la disputa en relación a la tierra? La tierra, bueno, son los territorios los que se quieren resguardar, esos territorios que contienen toda la fuerza de la naturaleza. Los desalojos, la desmilitarización de los territorios, porque cuando se habla de desmilitarización, inmediatamente se piensa en el sur, en las comunidades mapuches, pero en el norte también lo sufrimos, ¿no? Llegan y arrasan con todo, no tienen piedad. Eso por un lado, y por el otro lado, las mujeres indígenas no son escuchadas en sus denuncias, ni siquiera por femicidios, por homicidios, por lo que sea, no las escuchan. Porque dicen que no les entienden sus lenguas, pero también las personas bilingües también son hostigadas y asediadas. Entonces, bueno, es una situación terrible la que están viviendo los territorios de toda la Argentina.
Y los territorios militarizados están así porque están salvaguardando al príncipe de Qatar, entre otros. El príncipe de Qatar tiene territorios nuestros. Invadió ese territorio, se lo vendieron de una manera extraña, por lo menos sin estar claro. Y además ahora tienen un mundial de fútbol donde van a ir todos a Qatar. Y es increíble, todos los negociados de la FIFA y todo lo que hablan, mientras nuestro territorio, que él usurpó, por más que le hayan firmado un papel, ¿saben por qué lo usurpó? Porque está la naciente del río Chubut. Y por eso vienen por el agua, vienen por los minerales que están abajo. Entonces tienen que tener todos cuidado porque nosotros defendemos la vida de todos, no solamente la vida de los indígenas, sino las vidas de ustedes, de sus hijos, de sus nietos. Y no lo saben, son de una ignorancia que realmente cuando se den cuenta lo que pasa, va a ser demasiado tarde. Y a este pueblo argentino le pasa eso, siempre le pasa que llega tarde. Y después dice, yo no sabía, no me lo podía imaginar. Eso lo hicimos los que somos grandes y mayores y tenemos canas. Sabemos que ese es un discurso que lo hemos escuchado mucho. Entonces estamos diciéndole a todos los argentinos, estamos diciéndole al mundo, están atacando nuestras niñas, están atacando nuestros territorios, nuestra madre tierra, están atacando nuestros ríos. Se van a llevar todo lo que quieran y no lo vemos y no lo sabemos. Entonces es importante que lo sepan, es importante que duden, es importante que piensen y es importante que vean, porque todas estas cosas se ven. Hemos visto aviones militares aterrizar en el sur, militares de Qatar. Lo hemos visto, no nos contaron esto. Entonces sépanlo, que vienen por todos nuestros productos, todo lo que hemos criado nosotros, nos hemos criado tomando agua de los ríos, no lo vamos a poder hacer. Nos hemos criado comiendo de la naturaleza de la madre tierra. Está totalmente contaminado el lugar. Entonces estamos luchando por la vida, nos acorralan en distintos lados, nos llevan, nos sacan el monte, nos sacan la selva, nos sacan la montaña. Todo el tiempo sacan todo. Y vienen por todo. Y es así. Y lo tenemos que defender entre todos, ¿eh? Bueno, ¿podrías presentarte y contarnos por qué estamos acá en el Banco Central el día de hoy? Bueno, me llamo Alejandra, soy del Chaco, de la Nación Com. Estamos acá para tener una respuesta que ya no estamos, nos vinimos como pudimos, llegamos como pudimos acá en Buenos Aires, para decir basta, la vida no se negocia. Nosotros tenemos las niñas que son desaparecidas, que son asesinadas del norte. Estamos con las hermanas Huichí, estamos con la hermana Mapuche y yo que soy una hermana Com, soy la mamá de Ismael Ramírez. Lo que hoy defiendo son mis niñas, mis niños, que ya no me las violen más, que no maten más. Y decir basta, gritar basta terricidio, basta de asesinarnos, no solamente nos matan con una bala, también nos matan violadas a las niñas, decir basta el chineo. ¿Qué es el chineo para la gente que quizás no esté al tanto? La práctica del chineo que hacen que los gringos, los blancos, los criollos agarran las niñas indígenas que son niñas porque tienen 8, 9 años, 12, que son niñas todavía, que la agarran y las violan. Otras niñas que quedan, que están embarazadas, tienen su bebé producto de una violación. A eso le llaman el chineo. Y la verdad que duele porque yo soy mamá, ahora soy abuela de un niño. Tengo 2 nietos hermosos, pero creo que todas somos madre de corazón, porque a todas las madres le va a doler que sus hijas la violen, la maten, y que hoy están sufriendo, y hoy sufrimos todas, porque no matan a las niñas.
También dije que no nos matan con una bala, también nos matan desapareciendo, ¿no? Las niñas que mueren deshidratadas, niños de 2 o 3 años que hoy no tienen su agua. Para tener agua tenemos que caminar 2 o 3 kilómetros y no nos alcanza el agua. Ahora que más hace calor en el norte, no tenemos agua suficiente para llevar a la casa. Que si tenemos 20 litros de agua tenemos que hacer durar para su comida, para su desayuno, su merienda, que a veces también tienen su merienda y a veces no tienen su desayuno también. Todo esto me dio la valentía y la fuerza para llegar acá. Y ya como dije, no tenemos alimento en el monte porque nos desmontan. Luchamos para que no nos sigan desmontando, para poder tener ese fruto en el monte, como el guayao, como el garrobo, que hoy ya no lo tenemos. La voz en el aire. Sustantivo femenino, 17 letras. Refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Musigrama. Las palabras detrás de la música. Las palabras detrás de la música. Donde existe una canción, nace una historia. Hoy hablamos de interculturalidad como una alternativa a la invisibilización, criminalización, estigmatización y discriminación de las culturas indígenas que prima históricamente en los discursos hegemónicos. Alicia Yurquina y Máxima Isabel Pastrana nos cuentan sobre el trabajo que realizan en sus comunidades y cómo promueven la cultura indígena desde una mirada de género y en armonía con la Madre Tierra. Nos comparten sus experiencias en articulación con el Estado a través del programa Puntos de Cultura y las complejidades de ese entramado. Nos comentaban los compañeros justamente del programa Puntos de Cultura que es la primera vez que dentro de estos encuentros se arma un círculo de puntos de cultura de pueblos originarios, y para contarnos un poco de esto nos está acompañando Alicia desde Salta. Bienvenida, Alicia. Soy Alicia Yurquina de la comunidad, soy coordinadora del Consejo Colla de Isla de Cañas, de la comunidad indígena del pueblo Colla, Finca Santiago, departamento de Iruya, al norte de Salta. Vivo en plenas yungas. Perdido en las yungas, un pueblito de 1.800 habitantes. Se llega solamente por camino de tierra, cruzando ríos, cruzando arroyos, cornisas. En este momento mando un saludo a mis hermanos porque hemos estado sufriendo mucho los incendios que habrán sido de público conocimiento, y ha sido muy fuerte y muy duro tener que soportar esta pérdida de biodiversidad, y nosotros los pueblos indígenas tenemos esa relación espiritual, simbiótica con la tierra, con la madre tierra, y nos cuesta muchísimo cuando vemos el deterioro de nuestra madre tierra. Y contanos un poco qué es lo que pudieron charlar, conversar, compartir en este primer círculo de pueblos originarios en Puntos de Cultura. En este primer círculo realmente muy rico, porque en esto de conocernos, los diferentes representantes que hemos tenido la posibilidad de llegar, de poder interactuar, de poder conocer cómo se vive, cuál es la cultura, creo que es un claro ejemplo y una posibilidad que nos dan a que se desarrolle lo que es la interculturalidad, que está marcado ya como derecho a la educación de los pueblos indígenas en un marco de interculturalidad. Entonces ha sido una posibilidad hermosa que gracias a Dios la hemos podido vivir y compartir y reforzar esos lazos para ayudarnos entre las comunidades. Así que bueno, voy a cantar una coplita que Bienvenido. Me salió ahí en la reunión, ¿sí? De agradecimiento.
A la Pachá le agradezco por regalarme este día. A la Pachá le agradezco por regalarme este día. Gracias, señores hermanos, por tanta sabiduría. Gracias a Puntos de Cultura por darnos esta alegría. Muy bueno. Hermoso, bravo. Gracias, bravísimo. Alicia. Muy lindo, Alicia. Sí, mi comunidad es una comunidad colla. Nosotros valoramos 3 cosas fundamentales, que son nuestros ancestros, porque en los ancestros está la sabiduría, esa sabiduría ancestral, milenaria, tanto en la medicina, en todos los trabajos técnicos, ingenieriles, también en la parte de alimentación, de nutrición, en los valores, en el modo de trabajar la tierra. Eso valoramos muchísimo a nuestros ancestros. Y después, como pueblos originarios, también Isla de Cañas está celebrando que hace 25 años hemos podido recuperar el territorio que estaba en manos de los terratenientes. Gracias a la ley de expropiación de tierras, también un precursor ha sido un colla nuestro, el doctor Eulogio Frites. Gracias a él se han puesto en vigor numerosas leyes a favor de los indígenas. Así que toda la provincia y el país y el mundo indígena agradece al doctor Frites, que ya no está con nosotros, porque su legado ha sido muy importante. Quería solicitar, hacer algunos pedidos a nivel nación, si esto puede llegar a ser escuchado. El Estado siempre propone o hay leyes explicitadas a favor de los pueblos originarios, que florezcan los pueblos originarios, que surjan los pueblos originarios, que se respete la diversidad cultural, pero son reivindicaciones que llegan a cuentagotas a los pueblos originarios, a los pueblos alejados. Entonces nosotros pedimos que eso se plasme en la ley de educación o por lo menos en los diseños curriculares. Estamos atravesados en este momento por un momento donde el Ministerio Provincial nos propone un diseño curricular retaseado en contenidos de interculturalidad. Para hacer un poquito de memoria, en el año 2010 comenzó a funcionar en nuestro pueblo un instituto de educación superior con la modalidad de educación intercultural bilingüe. Contenía un diseño curricular, contenía un 50% de materias referidas a interculturalidad. Por modificaciones de ministerio estatal, se disminuyó a 40% en el 2013, en el 2016 se sigue retaseando a un 30% y ahora nos proponen un diseño curricular que no llega al 12% de contenidos. Entonces yo digo, todas las políticas de reivindicación para los derechos de educación de los pueblos originarios, ¿dónde están? Estamos yendo para atrás, no estamos yendo hacia adelante, hacia favorecer o reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Pronto nos van a decir, la cultura de los pueblos indígenas no hace falta que se enseñe. Entonces los institutos de educación superior que han sido creados en los pueblos originarios, en Salta tenemos 5 y es con la modalidad de educación intercultural bilingüe. No son favores que nos hace el Estado, no son privilegios, como dice que tenemos privilegio de tener un IES, son derechos adquiridos, marcados en los derechos a la educación por la Declaración de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, marcado por el Convenio 169 en el apartado 6, artículos 26 al artículo 31, donde habla exclusivamente del derecho que tenemos los originarios a la educación. Entonces no son favores que nos hacen, sino que todavía falta mucho de lo que está escrito y tanto también en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, pasan a ser todos normativas, escritos, que están explicitados, pero no se cristalizan en la realidad. Entonces, como pueblo, como originaria y en representación de todos mis hermanos originarios, pedimos que se reivindique nuestro derecho a ser educados en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestros saberes. Y también lo dice en la ley de educación, la educación intercultural es para todos los niveles. Sin embargo, uno viene a la ciudad y nadie nos conoce.
y me miran el sombrero y la huipala y es algo folclórico para una foto, pero nadie conoce de nuestra cultura. Interculturalidad es que debemos interactuar, conocer cada uno la cultura del otro y respetarnos. En ese marco realmente se reivindica la interculturalidad, que está escrito en todos los tratados internacionales y en toda la jurisprudencia, que es muy amplia. Pero bueno, vuelvo a repetir, estamos pidiendo a gritos derechos, que se reivindiquen nuestros derechos a ser educados en nuestra propia cultura, en nuestra propia identidad y que se recupere nuestra lengua. No queremos ser más invisibilizados. Alicia, y te hago una pregunta porque estarás al tanto, imagino, y quiero consultarte cómo se vivió en Salta el caso de esta niña que apareció violada, estrangulada, que lucha actualmente por su vida y que se vinculó a este tema del chineo, ¿no? Que se hace una lectura folclórica de que es una costumbre y en realidad es una de las más burdas violaciones de los derechos a las niñas y jóvenes indígenas. Así que te pregunto cómo se vivió. Bueno, siempre este tipo de noticias nos caen muy mal porque justamente en los pueblos del interior se vive muchísimo. Llamémosle chineo o el nombre que le queramos dar, son violaciones. Son violaciones. Hay diferentes tipos de violaciones, no solamente este tipo de violación que es muy común, que se ejerza ante las niñas, ante los niños también, y ante la mujer misma, ante los adultos. Dentro del seno familiar también hay violencia, muchísima violencia, por el machismo, por el patriarcado marcado que hay todavía en las comunidades del interior. De hecho que duele muchísimo, y en mayo hubo un encuentro en el Parlamento de Mujeres Indígenas, el tercer Parlamento de Mujeres Indígenas. Justamente se han congregado muchísimas mujeres indígenas para luchar y para reflexionar acerca de lo que es de la práctica del chineo. Pero, como te digo, nosotros como pueblo, como parte de un pueblo originario, lo vemos como un hecho de violencia que se repite todos los días y no solamente contra las niñas, sino en todos los estratos sociales también. Alicia, lo último que nos cuentes qué hacen con Puntos de Cultura, para qué aprovechan en la relación con este programa nacional. Perfecto, bien. Gracias a Puntos de Cultura, nosotros, yo como coordinadora del Consejo Colla, somos 12 integrantes, venimos analizando y viendo cosas que pasan en nuestra comunidad, que es la pérdida sobre todo de identidad de los jóvenes. No quieren autodefinirse collas. ¿Por qué? Porque la cultura hegemónica, moderna, capitalista, consumista del mundo globalizado los absorbe tremendamente, pero ¿a quién no? Porque nosotros también somos parte de esa cultura, ¿no? Que nos absorbe, que nos llama la atención y que queremos imitar. Pero también los mayores, nosotros que estamos en una coordinación y en un cargo de poder de decisión, tenemos la obligación moral de defender lo que han sufrido nuestros ancestros, los valores, la enseñanza que ellos nos dejaron, cómo han defendido su identidad. Entonces, para nosotros es un deber moral continuar con esa lucha. Y en ese marco hemos pedido el apoyo a Puntos de Cultura, que gracias a Dios fue escuchado, el proyecto fue aprobado. Hemos trabajado con una serie de talleres de diferentes temas sobre, fundamentalmente, que nuestros hermanos jóvenes y adultos, toda la comunidad, conozca los derechos como pueblo indígena, que tenemos como indígenas, porque se desconoce mucho sobre los derechos y al no conocer tus derechos no podés reclamarlos. Entonces hemos trabajado en el tema de derechos, en el tema también de la cultura, hemos planificado y hemos realizado encuentros para hemos generado un calendario indígena donde en cada fecha ha sido celebrada, trabajada con material bibliográfico, armada por nosotros. Hemos plasmado todo en un banner para que quede también como registro en nuestro salón del Consejo Colla, que es el lugar de encuentro comunitario. Y justamente, y más que nada, reforzar eso, como decía, a los jóvenes, trabajar de concientizarlos, que se apropien de nuestra cultura, que se apropien de nuestros valores, de la cultura colla, y que no sientan vergüenza de autodefinirse collas indígenas. No taparles el mundo, que absorban todo lo que tengan que absorber de la cultura moderna, pero sabiendo, sin negar su identidad.
Ese ha sido el mayor trabajo, pero sabemos que ha sido un granito de arena porque con lo que hicimos no es suficiente. Hay que continuar, así que vamos a seguir apostando a más puntos de cultura para los pueblos indígenas. Gracias, Alicia, y ojalá ¿Y todas una esas coplita? luchas. Otra coplita más para despedirnos, dale. Gracias. Yo soy de la finca grande, soy de la finca Santiago. Yo soy de la finca grande, soy de la finca Santiago. Siembro papa, maíz, cosecho amor por mi pago. Siembro papa, maíz, cosecho amor por mi pago. Estamos en el primer día del Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, acá en el Centro Cultural Kirchner, y estamos con Máxima Isabel Pastrana, sí, que nos va a contar de dónde viene y cuál es su trabajo. Bueno, a ver, yo vengo de la comunidad indígena de Amaiche del Valle. Amaiche del Valle está situado en el Valle Calchaquí, al oeste de la capital tucumana. Y obviamente soy tucumana, pero por encima de todas las cosas soy amaicheña porque pertenezco a una comunidad y de la cual me siento orgullosa, no solo por ser de la comunidad, simplemente por portar toda la ancestralidad de mis abuelos. ¿Cuál es el trabajo que hacen en articulación con puntos de cultura? Bueno, con puntos de cultura trabajamos la historia de la comunidad, pero en la comunidad también, haciendo referencia a esa historia y el rescate cultural, trabajamos con los feminismos comunitarios indígenas. Y en ese sentido, digamos, hemos podido desarrollar un proyecto de formación destinado a básicamente los docentes o los futuros docentes para poder posibilitar esta mirada inclusiva desde el género y desde el reconocimiento de las infancias en un trabajo complejo, digamos, pero interesante porque eso nos ha permitido pensarnos como mujeres en el territorio, defendiendo la cultura y haciendo hincapié en el cambio climático, básicamente, que nos afecta a todos. Estuvimos cubriendo el miércoles pasado una acción directa que hubo en el Banco Central con una serie de consignas que enarbolaba el movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, y justamente está muy vinculado a todo esto que traes, porque las consignas básicamente eran abolición del chineo, basta de terricidio también, y la libertad a las presas mapuche y que dejen de criminalizar la lucha indígena. ¿Cómo se vinculan estas consignas con el trabajo que hacen en la comunidad? Y es sumamente importante entender que el chineo es una violación de manera permanente. Entonces me parece que lo que hace falta es condena efectiva a quienes practican este tipo de violaciones sobre los cuerpos de las niñas, porque ahí están vulnerados los derechos de los niños, de las niñas que habitan en las comunidades, y son niñas indígenas abusadas por blancos, y esa es una práctica constante en los territorios y que no se condenan, porque ahí se dice que eso es una costumbre. Los que se defienden de esto dicen que es una cuestión cultural, lo cual no es cierto, digamos, sino que es una violación principalmente a los cuerpos de los niños. Se entiende perfectamente. ¿Y cómo pensás que la docencia, hablabas de docencia, no trabajan en pedagogía? Sí. Bien, ¿trabajan en escuelas? ¿Cómo es para que la gente que escucha se dé una idea de cómo trabajan en la práctica, digamos? Articulamos con el Ministerio de Educación de la provincia la formación en un campo muy interesante que es como el reconocimiento de los cuerpos saliendo desde lo heteronormado. Entonces, pensar que esas niñeces merecen el respeto por ser quienes son o por lo que ellos sienten que se manifiestan, nos ha parecido como el abordaje más importante.
entender que el docente debe aprender a respetar esos principios que rigen la vida de las personas, aun cuando son niños. Entonces, bueno, lo hemos pensado desde ese lado, esta formación, y hemos podido, porque no es fácil sacar el cuerpo, exponer el cuerpo a lo social. Entonces, desde ese lado pensamos que debemos cambiar las miradas de discriminación, maltrato y cercenación de derechos. Y por eso es que hemos abordado desde ese lado la formación hacia los docentes, destinado a las infancias, que se las mire a las infancias como son, porque nadie puede venir a decirle a un niño, vos no podés jugar con las niñas, o vos no podés jugar con los niños porque no nos parece a nosotros. No, hay que ejercer el derecho a la libre autonomía, y eso es desde la niñez. Me quedó resonando esto del cambio climático, el terricidio, y que hay una serie de autoras de los nuevos feminismos que vinculan el cuerpo de las mujeres como territorio de conquista y la tierra también, como objetos, ¿no? Que se cosifican y que se conquistan y que se explotan. ¿Qué pensás de esta metáfora? Históricamente las mujeres hemos quedado siempre relegadas en el territorio por diferentes motivos, digamos. Los que se van del territorio generalmente son los hombres, porque ellos tienen más posibilidades de acceder al campo laboral. Entonces las mujeres quedamos en el territorio y somos las mujeres las que hacemos la transmisión de la cultura, pero también somos las mujeres las que cuidamos el territorio. Y en ese cuidar el territorio somos las mujeres las que sembramos la tierra, somos las mujeres las que criamos los hijos, somos las mujeres las que pensamos en cómo alimentar y cómo sobrevivir en ese territorio. Entonces, desde ese lado es que las mujeres, el cambio climático nos afecta de manera muy directa y de manera muy efectiva, digamos, porque si nosotros sembramos y viene un granizo, perdemos todo. Si nosotros sembramos y viene una helada, perdemos todo. Entonces, el cambio climático es un factor que incide básicamente en la alimentación y en la supervivencia de los pueblos. Desde ese lado es que también nosotros venimos incidiendo en políticas públicas para ver de qué manera trabajamos el cambio climático como un factor de riesgo en la supervivencia de los pueblos. Bueno, si querés para ir cerrando, pero me interesa mucho esto que nombras de las políticas públicas, porque a veces hay una mirada de que el Estado es el enemigo, y la verdad es que a veces el Estado se comporta como tal, porque digo, hay toda una cuestión de avalar políticas extractivistas, donde las transnacionales mandan y los pueblos tienen que acatar a la fuerza. Perdón, se me cortó un poquito el retorno. Entonces, en este sentido, te pregunto, ¿pensás que la articulación con el Estado puede llegar a romper esta mirada estigmatizante, esta mirada avasallante, esta mirada de vulneración de los derechos humanos de las comunidades, desde el Estado inclusive? ¿Cómo pensás ese vínculo? El Estado no solo puede, el Estado debe romper eso. Entonces creo que es como muy importante, y yo sigo insistiendo que si el Estado no está mirando, hay que seguir insistiendo y hay que seguir tratando de incidir en la formación y de esas políticas públicas que nos permitan salir de ese entrave en la que estamos ahí todos sin poder acceder, ¿no? Por un lado los pueblos reclamando y por el otro lado el Estado no dando respuesta, haciendo oídos sordos o bien trabando cuanta solución sea posible. Yo lo que creo es que debiera existir tanto en la justicia como en los políticos una mirada más inclusiva por un lado, pero también en la formación de derechos indígenas. ¿Por qué? Porque se hace necesario pensar que las comunidades hoy en día son las únicas que pueden tener una mirada hacia lo que verdaderamente representa el cambio climático en la madre tierra. Son las comunidades indígenas las que propensan el respeto a los recursos naturales, al ambiente,
son las que propenden siempre un ambiente sano, son las que siempre están haciendo un hincapié especial en el respeto a la tierra, el respeto a la enajenación que sufrimos la madre tierra constantemente en todos lugares, no solo en Argentina, ¿no? Esto es latinoamericano, digamos, y tal vez mundial, no lo sé, pero sí creo que en Latinoamérica existe un desprecio por conservar la tierra y solo se ve la tierra como un bien factible de vender y comprar a antojo. Entonces debemos cambiar esa mirada, pero eso lo tienen que cambiar desde las cabezas de quienes conducen, de quienes dirigen y de quienes se sientan en un banco a generar leyes. Entonces, desde ese lado es que lo digo. La Voz en el Aire es un podcast producido por la radio comunitaria FM Reconquista. @Voz en el Aire.